Saludos queridos amantes de la historia. En el video de hoy me apetece hablarles de un tema interesante, pues ya como el título lo dice, les hablaré sobre las mujeres, sobre el sexo femenino en la antigua Grecia. Aquí les hablaré a grandes rasgos de cómo era su concepción, su vida y su función en la sociedad griega. Bienvenidos, esto es La Mujer en Grecia. Primero que nada, hay que preguntarnos, ¿qué era la mujer para los antiguos griegos? Y yo diría que significaba peligro, pues dentro de sus relatos mitológicos conocemos muchos ejemplos de mujeres y seres femeninos que causaron caos a un nivel considerable. El griego concebía a las mujeres y sus cuerpos como algo de lo que mantenerse alejado, ya que eran peligrosas como el canto de las sirenas. Se tenía la creencia de que una sola mujer podía llevar a la ruina a ciudades enteras, tal y como fue el caso de la famosa Helena de Troya. Y por si esto fuese poco, los mitos griegos nos cuentan que la primera mujer, Pandora, fue aquella que trajo los males al mundo al abrir una caja que no tenía que abrir. Por estas y más razones, los griegos consideraban que las mujeres debían estar siempre bajo la tutela y mirada de un hombre, que éste siempre tiene que restringir sus actividades todo lo posible al interior de los hogares. Para el griego, era necesario e indispensable que la mujer evitara desarrollarse, ya que de hacerlo mostraría su verdadera naturaleza incivilizada y salvaje, por lo que en su mente era necesario domesticarlas. Lo femenino, todo lo relacionado con las mujeres, era para el antiguo griego algo desconocido y también inquietante. Pero, ¿por qué los hombres griegos temían al posible desarrollo de las mujeres? Sus propios mitos también nos lo dicen. Supongo que todos conocemos o hemos oído hablar de las amazonas. Ya saben, estas mujeres poderosas e independientes que pueden gobernarse a sí mismas sin necesidad de hombres. Bueno, el mero hecho de concebir a una mujer capaz de gobernarse a sí misma era algo abominable para el griego, era un mundo al revés, un caos que de ninguna manera podía tener un reflejo en la realidad. Para los antiguos griegos, una mujer libre e independiente era todo lo contrario a la civilización, era algo salvaje y abominable. Tenemos más ejemplos en los mitos, como a las Ménades o Bacantes. Estas mujeres pertenecían al séquito del dios Dioniso, y en pocas palabras, eran mujeres locas, salvajes y libres, que no estaban sometidas a ningún hombre, por lo que dejaban ver su verdadera naturaleza y su estado más desarrollado. Eran capaces de amamantar animales salvajes, poseían fuerza sobrehumana, que les daba la capacidad de arrancar árboles y descuartizar al cuerpo humano con mucha facilidad. Esto era lo que los griegos temían. Para ellos, esto era el verdadero estado natural de las mujeres, por lo que todos tenían el compromiso y responsabilidad de mantener sometidas a las mujeres que estuviesen a su cargo, ya sea hijas, hermanas, esposas e incluso a sus propias madres. Se debe comprender que la mujer griega viene representada y definida por ciertos esquemas nacidos en el seno de una sociedad patriarcal, que se hacían más restrictivos cuanto más se evolucionaba hacia una sociedad política, la cual era siempre organizada sobre la base de reglas civiles dictadas por los hombres. Algo que quiero aclarar antes de continuar es que no todas las mujeres griegas recibían el mismo trato en absolutamente todas las ciudades-estado griegas, pues cada polis poseía sistemas autónomos y muy diversos en su organización e ideología, de modo que las diferencias de género podían suponer usos muy distintos entre una ciudad y otra. Pero básicamente, y lo que pienso desarrollar en este video, es una visión general sobre la mujer en Grecia. Para referirnos a lo social, hablemos del oikos, el hogar, el núcleo de la familia griega. Aquel que era el jefe y la cabeza de la familia era por supuesto el varón. Sin embargo, él rara vez se encontraba entre las paredes de su casa. Su vida estaba fuera de ellas. Él es el responsable de los deberes políticos, religiosos y militares. Es el representante del oikos. Y por otro lado, su esposa, la mujer, ella siempre estaba recluida al hogar,
concretamente en el denominado gineceo, el cual era el espacio reservado para las mujeres de la casa. Y allí, ella raramente se contactaría con el exterior. Su espacio es el interior de la casa, en donde llevaría a cabo su labor más importante: tener y criar a los hijos de su marido. Al hacerlo, la mujer pasa a ser la custodia del sustento de la familia. Es ella quien asigna las tareas y mantiene el respeto a las reglas. Mientras los hombres eran aquellos que dirigían la ciudad, las mujeres se encargaban de dirigir el hogar. El papel de la mujer como madre en el seno de la familia era determinante para los hijos, no solo en relación a su legitimidad, sino también para definir su estatus político. Esto confería a las esposas no solo respeto, sino también una especie de peso social. En este sentido, tener una buena esposa en la sociedad griega es considerado un don de gracia, que se adquiere a un precio alto y que lleva consigo prestigio y riqueza. A una buena esposa se le encomendaba la importante función de actuar como estabilizadora social, asumiendo el papel activo de agentes conservadores de la ideología y los valores de la comunidad. Ahora, hablando del papel de la mujer dentro del espacio político, hay que mencionar de entrada que siempre estaba excluida, ya que era considerada inadecuada e incapaz de realizar un control sobre sí misma y sobre otros, y en consecuencia requería siempre de guía y tutela. Las mujeres no tenían derechos políticos, pero eso no significaba que no tuvieran un papel en la política. Las espartanas, por ejemplo, a pesar de no tener cargos políticos o militares, sí que podían opinar en cuestiones que interesaban a la ciudad y eran capaces de influir sobre la política. No tenían poder, pero sí voz. Otras mujeres griegas, como las atenienses, no solamente estaban fuera de la esfera política, sino que su influencia indirecta en la vida pública de sus maridos estaba muy mal vista y era objeto de críticas. Esto cambiaría un poco en el 450 a.C., cuando el estadista Pericles impulsó un decreto en donde establecía que para ser ciudadano ateniense se debía tener un padre y una madre ateniense. Este hecho ya consideraba a las mujeres atenienses como esenciales en la definición de aquellos ciudadanos pertenecientes a la ciudad-estado. Esto le atribuía a la mujer ateniense una condición específica que la hacía respetable y protegida directamente por el Estado, pero una vez más aclaro que esto no pasaba en todas las ciudades de Grecia. Y un detalle importante: ¿las mujeres recibían educación? Sí, pero solamente aquellas privilegiadas, y por supuesto que no salían de casa para ir a la escuela. La educación la recibían en su oikos. Ante los ojos de la ley griega, las mujeres eran consideradas sujetos jurídicos menores que estaban bajo la tutela del señor de su oikos, que generalmente se trataba de su padre. Pero en caso de que éste no estuviese, el tutor era directamente un hermano o cualquier otro pariente varón. Cuando una mujer se casaba, su tutor pasaba a ser su esposo, y si éste moría, volvía a estar bajo la tutela de su padre, o en caso de haber tenido hijos, y estos ya eran mayores, eran ellos los tutores de su madre. En resumidas cuentas, la vida de las mujeres griegas a cualquier edad siempre estaba en manos de los hombres. Al nacer una hija, el padre decidía si criarla o no. Estaba en su derecho el rechazarla y abandonarla, o por otro lado recibirla en su oikos y mantenerla para después casarla. Y hablando del matrimonio, digamos que este no era un acto jurídico en el que ambos miembros de la pareja deseaban entregarse el uno al otro. No. El matrimonio era la entrega de la esposa al esposo, por parte de su tutor, en base a un acuerdo legal entre las familias de ambos para la asignación de una dote. Evidentemente a la novia no se le preguntaba si quería casarse. Su opinión no importaba. E incluso en la boda, ella debía permanecer pasiva, discreta y silenciosa. Una vez casada, la mujer pertenecía ahora al oikos de su marido. Y esto le garantizaba una protección jurídica además del reconocimiento social. El ser esposa de un ciudadano y madre de varones era el mayor privilegio digno de respeto que podía alcanzar una mujer. Su deber era el de obedecer a su marido, cuidar de la casa, engendrar y criar hijos, y sobre todas las cosas ser fiel. Esto era una norma estricta a seguir, ya que en caso de no serlo,
y engañar a su esposo, habría cometido un delito muy grave. Si una mujer engañaba a su marido, dañaba a Loikos y a su reputación. Era un acto totalmente despreciable desde el punto de vista civil y moral, pues se dañaban los principios y valores que sustentaban a la comunidad cívica, puesto que representaba un daño grave hacia un ciudadano. Y evidentemente, al realizar tal crimen, la mujer recibía un castigo. Su castigo consistía en primeramente ser expulsada del Loikos de su marido. Al serlo, perdía todos sus privilegios y estatus. Se le prohibía estar presente en toda ceremonia pública. Se le despreciaba y obligaba a llevar una vestidura con la cual cualquiera pudiera reconocerla como una mujer contaminada y adúltera. Incluso cualquier ciudadano tenía derecho de golpearla sin llegar a matarla. La intención de este severo castigo no era otra que humillar a la mujer, privarla para siempre del respeto que alguna vez había gozado al estar casada o ser madre de un ciudadano. Esto era un rechazo social para ella, y constituía una especie de muerte civil que la empujaba hacia lo más bajo de la sociedad, donde muchas recurrían a la prostitución y otras al suicidio. Pero ¿y si fuese al revés? Si el hombre fuese el infiel, ¿pasaba algo similar y recibía un castigo? De ninguna manera. Un hombre griego no podía tener más de una esposa, pero sí que podía tener concubinas y amantes. De hecho, estas no podían estar con otro hombre y obviamente no debían estar casadas. Y el privilegio que obtenían al ser concubinas era el de poseer una posesión similar al de la esposa. Mas no obstante, los hijos que el hombre tuviese con ellas, los llamados nothoi, no tenían ningún derecho político y estaban siempre subordinados a los hijos legítimos que su padre tuviese con su esposa. Pero volviendo al matrimonio, quiero hablar de que este podía concluir de dos maneras: con la muerte del esposo o con el divorcio. Y hablando con más detalles sobre este último, hay que mencionar que existían 4 formas de divorcio. Apopemsis es el nombre de la primera y significa repudio. Básicamente era cuando el esposo repudiaba a su mujer, ya sea porque ésta no le podía dar hijos o sencillamente porque tenía más interés en la dote de otra. Esta era la forma de divorcio más común. Apoleipsis es el nombre de la segunda forma, significa disolución, y prácticamente era cuando la mujer deseaba separarse de su esposo. Cabe mencionar que es interesante que tuvo cierta libertad para realizar esto, aunque, y como ya he dicho, no era algo que pudieran hacer absolutamente todas las mujeres de todas las ciudades. Mas si esta mujer se convertía en heredera de las riquezas de su padre, la acción tomaba un nombre más genérico de los procedimientos legales, y se llamaba epidicacia, que hace referencia a una mujer sujeta a una herencia, y podía requerir el divorcio si el marido no cumplía con ciertas obligaciones. Por último estaba la forma llamada aphiresis, que significa sustracción. Era cuando el tutor intercedía en el matrimonio y divorciaba a la mujer del marido solamente porque ya no lo consideraba digno o apropiado, y buscaba una mejor opción para la novia. Sea como fuese el caso, tras el divorcio, los hijos frutos del matrimonio se quedaban con el padre. Más que ser hijos de la madre, eran hijos de él, herederos de su casa, de su oikos. Y hablando sobre heredar, quiero hablar brevemente de la propiedad y los derechos hereditarios que podía tener la mujer, aclarando que estos eran diferentes en cada ciudad-estado. En el caso de Esparta, si un hombre no tuviese hijos varones, pero sí una hija, esta pasaría a convertirse en la propietaria oficial y legal de las riquezas de su padre. En el caso de Atenas, la hija heredaba las riquezas de su padre, pero solamente durante un tiempo, ya que al tener hijos y estos llegar a edad adulta, automáticamente se convertían en los legítimos propietarios de las riquezas de su abuelo. Quiero pasar ahora a hablarles de algo que me parece muy hermoso e interesante: la vestimenta de las mujeres griegas en la antigüedad. Puedo empezar diciendo que el vestido de la mujer griega fue siempre la túnica de lana o de fino lino con 2 piezas superpuestas. En época arcaica, sobresalía el peplos dórico, una simple tela rectangular de lana puesta de lado que cubría el cuerpo por delante y por detrás, recogida con 2 fíbulas en los hombros y ceñida por un cinturón.
La lana de estos peplos podía estar bordada con primor en los vestidos de las diosas, formando todo tipo de motivos. Un velo podía complementar este vestido propio de las aristócratas del siglo VI a.C. Lo que nos permite saber esto son los vasos de cerámica corintios y atenienses. Asimismo, sabemos que a finales del siglo VI a.C., el predominio de los tejidos de lino se puso de moda. La fina túnica cubría suavemente todo el cuerpo femenino, cayendo con infinitos pliegues recogidos por una cinta bajo los senos o por un cinturón. Estos son los vestidos que llevan las estatuas llamadas cariátides. Además de la cerámica y de las estatuas, otro elemento que nos ayuda a saber la vestidura de las mujeres griegas son las pequeñas figurillas de terracota denominadas tanagrás. Figurillas hechas entre los siglos IV y III a.C. y se tratan de obras realistas, llenas de encanto, que muestran a mujeres jóvenes y adultas en actitud de paseo, juegos, danzas, relaciones maternales con niños y también escenas de amor. Estas figurillas visten chitones, y sobre ellos imationes, con los que pueden cubrirse las cabezas. En ocasiones optan por turbantes, pequeños sombreros de ala ancha o incluso grandes coronas de flores con ocasión de las fiestas religiosas. La mano izquierda de estas damas queda a menudo oculta por los pliegues del vestido, y con la mano derecha resulta habitual verlas empuñar un abanico. Sobre sus peinados, quiero comentar que en el arte suelen representarse sus cabellos recogidos en moños o colas, lo cual era símbolo de mujer honesta y moderada, ya que el cabello suelto representaba la sexualidad y lo erótico. Tener el cabello recogido o totalmente oculto debajo de un gorro llamado sacos era propio y conveniente a la apariencia de una mujer honrada. De igual modo existía el peinado trenzado, que caracterizaba a las mujeres solteras, y el cabello corto directamente a las esclavas y también a aquellas que se encontraban de luto, y por lo general, las mujeres adultas solían llevar su cabello peinado con la raya en medio y a menudo tapado con pañuelos y redecillas. Diversas tumbas nos permiten conocer que las mujeres griegas se maquillaban usando el carbonato de plomo y flores como la palomilla roja para fabricar sus cosméticos. En estas mismas tumbas encontramos joyas maravillosas. A las mujeres griegas les encantaba usar joyas, en especial pendientes, brazaletes, collares y diademas. En el canto 14 de la Ilíada, Homero nos cuenta de una ocasión en la que la diosa Hera se preparó para encantar a su marido Zeus. Y la descripción que nos da sobre su apariencia es interesante. Ya sabemos que nos habla de una diosa, pero indirectamente Homero nos está hablando quizá de una mujer griega perteneciente a la aristocracia del tiempo en el que vivió. La descripción que da es la siguiente. Se ungió con aceite divino y delicado que ya estaba perfumado. Con él se ungió la bella piel, y luego se peinó el cabello y lo trenzó con sus propias manos en relucientes rizos, bellos y divinos. Se vistió con el delicado vestido que Atenea con maña le había alisado y en el que había bordado muchos primores. Se lo abrochó con áureos imperdibles a los hombros. Se ciñó el cinturón y se puso en los bien perfumados lóbulos los pendientes de 3 colgantes que irradiaban brillo encantador. La divina entre las diosas se tocó por encima con un velo bello de un blanco brillante como el sol, y en los lustrosos pies se calzó unas hermosas sandalias. Reitero que sé que Homero nos está hablando de la esposa de Zeus, pero si prestamos atención en los detalles, el poeta nos describe la vestimenta y adornos de una mujer griega de época arcaica, algo simplemente fabuloso. ¿Cuál es la mujer ideal que el griego había establecido? En base a lo dicho en este video podemos descifrarlo. Y en resumen, aquello que nos habla de una mujer virtuosa para los griegos es el hecho de que siempre se le encuentra en el lugar al que pertenece, el oikos, y especialmente en su interior, en el gineceo. Para los pintores, ceramistas y escultores, la mujer griega tiene la piel blanca, es pálida, lo cual nos dice que nunca sale de su casa a tomar el sol, pues sus actividades son dentro del hogar. Al contrario de ellas, el hombre, por ejercitarse bajo el sol, lleva siempre su piel bronceada.
Los hombres griegos son activos, y el arte nos los muestra como varones dedicados a la guerra, al deporte, a la cacería y al combate. Por otro lado, las mujeres quedan siempre al cuidado del hogar y pasan todo el día tejiendo. Tejer es la actividad principal de toda buena mujer. En ella se expresa su competencia, su valía y su virtud. En la Odisea de Homero, encontramos a Penélope, quien es la esposa del protagonista y ella es el ejemplo claro de lo que para los griegos siempre fue la mujer perfecta. Penélope, a pesar de no ver a su esposo por 2 décadas, siempre le fue leal y fiel, siempre lo esperó dentro de su palacio y todo el tiempo se le encontraba tejiendo. Siendo Penélope el prototipo de la mujer perfecta, era deber de toda mujer en la antigua Grecia ser como ella. En el próximo video hablaré más a detalle sobre la mujer espartana y ateniense, así que si no te lo quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. Dale like a este video si te ha gustado y comparte. No sabes lo mucho que me ayudas al hacer eso. Gracias, en verdad gracias por ver este video. Significa demasiado para mí. Te lo agradezco y te deseo mucho éxito. Hasta la próxima.